esta clase. Estoy muy emocionada y estaba también súper pendiente de poder desarrollar esta clase, ya que no pudimos en la ocasión anterior, pero pues espero que la podamos desarrollar en este día. Disculpa si me ven un poco sudada. Le comentaba a la compañera que estamos enfrentando unas olas de calor bastante fuertes en mi país, Honduras. Y pues eso, ¿verdad? Producto de lo que vamos a hablar hoy, de la crisis climática que se está viviendo en nuestro territorio. Y se me hace súper importante que lo abordemos el día de hoy. Em, También si hay compañeros de Colombia, em, pues expresarle mucha esperanza, mucha fuerza, mucho ánimo por lo que están viviendo. Es realmente preocupante la forma en la que el planeta nos está diciendo que hay que hacer algo. Nos está diciendo que las cosas no están bien y que debemos ponerle atención. Y es importante hacer este enlace del cambio climático con el territorio, porque no solo estamos hablando del suelo, de océanos, sino también de las comunidades que viven en el planeta Tierra. Mi nombre es Ileana Castillo, soy ingeniera agroindustrial. También laboro para una organización llamada Fundación ETEA de Cooperación Española. Trabajo con sistemas productivos de pueblos indígenas, específicamente el pueblo Tolupán. También soy técnica de género, combinando la producción sostenible con el enfoque de género. Y soy parte de la colectiva Las Voces de Esperanza, con quien hoy comparto este espacio para esta charla. Es importante conocer el concepto de cambio climático, pero también es importante que hablemos de crisis climática. ¿Y por qué hablamos de crisis climática? Porque durante muchos años se habló del cambio climático, pero actualmente se utiliza con más frecuencia el término crisis climática. Y esto lo que refleja es la magnitud y la urgencia de los cambios que se están presentando en nuestro planeta y en los ecosistemas. El objetivo de esta clase es comprender la biodiversidad alimentaria como un elemento fundamental para la construcción de sistemas agroalimentarios sustentables, sostenibles, saludables, sabrosos y resilientes frente al cambio climático. Vamos a conocer cuáles son las causas que originan el cambio climático y los impactos que están teniendo en los territorios en los cuales habitamos. Y aquí quiero hacerles una pregunta y tal vez unos 5 participantes me pueden ayudar a responderla. ¿Qué cambios en el clima han observado durante los últimos 10 años en sus comunidades? Pueden levantar la mano para irles dando la participación. También pueden responder en el chat y los vamos a estar leyendo. Karina Isabel Espinosa. Sí. Hola, bueno, desde mi punto de vista hemos visto muchos cambios en el último tiempo, especialmente en Chile. Eh, Dentro de eso es la pérdida del borde costero por aumento del mar. También hemos visto desertificación en algunas regiones, inundaciones abundantes. Hemos visto como periodos de lluvia abundantes pero que han sido muy cortos y que han traído aluviones. Y otros periodos muy secos que han sido tan extensos que han provocado también eh, que el suelo como que ya no resulten, por ejemplo, los cultivos, que no resulten muchas actividades agrícolas. Entonces, la verdad es que hemos tenido en Chile muchos sucesos que han llevado como a los extremos, por decirlo así, cosa que antiguamente no se veía tan exacerbado, por decirlo así en los últimos por lo menos 10 años. Eso de mi parte. Gracias. Excelente, gracias por su participación. ¿Alguien más? Britney en el chat decía calor en invierno y Francisca dice cambio en el patrón de las lluvias. Excelente. Yo por acá.
Claro, Hola, estamos bien. bien. Acá. Bueno, en Maipú ocurrió algo bien extraño hace un par de meses. En la misma comuna hubo como un cambio del ciclo corto del agua. Eso estuve, y donde yo vivía ocurrió como una lluvia leve y no sé, unos kilómetros más allá, 15 minutos en vehículo para un cálculo eh, cayó una nubazón tan grande, olvidé cómo era su nombre específico, pero que inundó las calles, incluso arrastró autos. Entonces, como en un mismo territorio o en una misma comuna, eh, vimos muy de cerca cómo la crisis, como la diferencia en el clima y estando tan cerca, como un dato ahí. Eso, gracias. Excelente. ¿Una participación más? Bien, si no, vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Ok. Vamos entonces a desglosar el término de cambio climático. Ya ustedes mencionaban que han visto cambios en, en las épocas de verano, invierno, que han visto que las lluvias en algunos casos no han caído en tiempo en el que se esperaba, o que han tenido lluvias torrenciales, que han visto sequías prolongadas, que han visto esos problemas en las costas, este, este crecimiento de los océanos, que han visto también cultivos perderse por la falta de agua, y que este ciclo biológico del agua también se ve bastante interrumpido. En ese sentido, hablar de cambio climático no solo se trata únicamente de que hace más calor en estos días, aunque sí tenemos bastantes sequías prolongadas, sino que cambio climático es la modificación a largo plazo de las temperaturas y de los patrones climáticos de la Tierra. Existen variaciones naturales en el clima, pero actualmente el cambio climático está siendo acelerado, y este cambio se debe principalmente a las actividades humanas, como la emisión de gas de efecto invernadero que proviene del uso de combustibles fósiles, a la deforestación, y también a los determinados sistemas de producción que van contribuyendo a esta emisión de gases de efecto invernadero, que van contribuyendo también a tala de bosques, a incendios forestales, y cambios en el uso de suelos. Todo esto pues ha ido sumando, ¿no? Para que los cambios se vayan acelerando y se vayan propagando. El cambio climático también provoca alteraciones en las lluvias, aumento de las temperaturas, sequías más prolongadas. Ahorita iniciamos con el fenómeno del Niño, que era el que nos estaban eh, pronosticando, pero al día de hoy se habla del Super Niño. ¿Y esto qué quiere decir? Que se está desarrollando un calentamiento extraordinario, bastante fuerte y bastante prolongado. ¿Y este de dónde viene? Viene del Océano Pacífico Ecuatoriano, y aporta un calor extra del que se tenía previsto desde los océanos, haciendo que este fenómeno em, sea muchísimo más violento, más fuerte, y desencadene olas más fuertes de sequía. Y estas sequías traen consigo el poco acceso a agua, también traen consigo incendios forestales, y al no tener las herramientas, perdemos grandes hectáreas de bosque. Hemos visto también lluvias intensas, tenemos periodos largos de sequía, y luego vienen lluvias torrenciales que provocan desastres en los sistemas agrícolas, provocan desastres en los bosques, en las comunidades también, en las ciudades presentan inundaciones, sumado también al mal manejo de los desechos. Causan inundaciones y dejan a muchas personas en estado de vulnerabilidad. Hay mucha pérdida de biodiversidad. Según la UICN, más de 150 especies nativas ya ahora están en peligro de extinción, y esto pues se debe también a las sequías prolongadas, a la escasez de agua, a la escasez de alimento. Y todos estos
estas actividades que les mencioné se desarrollan con más frecuencia y con más intensidad. Estamos viendo bastantes sismos, bastantes terremotos en comunidades y que afectan fuertemente eh, a las personas. Entonces, hablar de cambio climático implica también hablar de que estos cambios no solo afectan a la tierra, no solo afectan al ecosistema, no solo afectan al suelo, al agua, sino también afectan la vida de las personas que viven en esos espacios y también a las personas que producen alimentos. El cambio climático provoca alteraciones en las lluvias, aumento de temperaturas, sequías más prolongadas, lluvias intensas, inundaciones, pérdida de biodiversidad y mayor frecuencia e intensidad de algunos eventos climáticos. Según las Naciones Unidas, el cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y patrones climáticos. Este es el concepto que nos brinda las Naciones Unidas. Pero también es importante que hablemos de la crisis climática. Dice que la crisis climática es un conjunto de cambios en el clima causados por la actividad humana, principalmente la quema de combustibles fósiles, la deforestación, la contaminación, y esto ha llevado al aumento de la temperatura global, desencadenando efectos devastadores en los ecosistemas y en la vida cotidiana de millones de personas. Justamente la semana pasada yo estaba visitando comunidades indígenas y con ellos estamos trabajando mucho el tema de seguridad alimentaria. Y también el tema de sistemas agroforestales para que puedan producir café, frutales, cítricos para su sostén. Pero ¿qué pasaba? Visitamos esa comunidad y nos decían, es que fíjense que tenemos muchas dificultades con el agua, no tenemos buena captación de aguas, pero mientras que recorríamos hacia la comunidad, nos dimos cuenta que habían sembrado café, pero que para sembrar café habían talado todo el bosque. El suelo se veía que habían quemado. Entonces, decían los compañeros, ¿cómo van a tener agua si acaban de tirarse todo ese bosque para producir café? Y aquí tenemos una de las consecuencias de realizar prácticas agrícolas que no son sostenibles, prácticas que no son amigables con el medio ambiente. Y esto, pues, afecta al ecosistema y a la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque esas comunidades, esas 50 familias que viven ahí, tienen problemas ahora de acceso a agua. Las principales consecuencias de las crisis climáticas en el mundo, tenemos los fenómenos climáticos extremos, que justamente como les mencionaba, tenemos uno de ellos el día de hoy y se han estado desarrollando en bastantes zonas del mundo. Hace poco hubo en México, hace poco hubo también en Venezuela. Entonces es realmente preocupante las formas en las cuales el planeta nos está diciendo que ya no puede más con todos estos cambios abruptos que está viviendo. El aumento del nivel del mar, muchas ciudades eh, tienden a quedar atrapadas en el mar porque se están derritiendo los polos. El mar aumenta de forma insostenible y también estamos perdiendo las fuentes de agua dulce. Entonces eso también afecta de forma directa a las comunidades costeras, pero también a las comunidades en general. La pérdida de biodiversidad. Cuando se produce un incendio forestal, perdemos cantidad de animales, aves, reptiles, mamíferos, perdemos gran cantidad de flora y también microorganismos que viven en el suelo. Además de esto, todo ese humo que se produce es gran contaminante para las comunidades. Hace un mes yo estaba en Tegucigalpa, Honduras, que ha sido una zona muy fría. Y entonces cuando íbamos de camino a Tegucigalpa veíamos el cielo todo oscuro. Y no estaba oscuro por la lluvia, estaba oscuro por la cantidad de humo, porque alrededor de la ciudad había una gran cantidad de incendios forestales. Y esos incendios forestales eran causados por grandes compañías que lo que hacen es ocasionar incendios en los bosques para que al año aparezca una residencial. Eso está pasando en mi país. Estamos perdiendo grandes cantidades de bosque donde luego va a haber cemento. Y las consecuencias las vive la comunidad porque no tienen acceso a agua, acceso a agua reducido,
grandes cantidades de contaminación, un calor insoportable que antes no lo veíamos. Y la otra, interesante, la crisis alimentaria. Hay muchas comunidades que viven o que subsisten desde el aspecto alimentario, desde todas las especies nativas que hay en su comunidad. En mi país, por ejemplo, la mayoría de nosotros consumimos hortalizas silvestres que se producen de forma natural. Hay comunidades aquí que consumen hongos, hay comunidades aquí que viven de tallos, raíces y tubérculos que se producen en los espacios boscosos. Así como también gran parte de las familias en mi país subsisten de la agricultura, de la producción de maíz, de la producción de frijol, de la producción de arroz. También tenemos unas productoras de arroz, tenemos unas productoras de cacao, café y también tenemos unas productoras de hortalizas. ¿Qué está pasando actualmente? A través de las sequías prolongadas, tenemos milpas, aquí le llamamos milpas a las producciones de maíz que no se han podido desarrollar bien por la falta de agua. Y al no tener tecnología para poder implementar sistemas de riego, o veámoslo desde otro punto, al no tener agua para poder llevar a las comunidades, aunque tengamos el dinero para poder instalar un sistema de riego, pero no tenemos acceso a agua. Entonces la producción se ve reducida, se ve afectada, mucha no crece y otra crece, pero no logra el, el rendimiento que el productor espera. El año pasado también tuvimos una temporada muy amplia de sequías y luego ya en septiembre vinieron lluvias torrenciales que afectaron fuertemente a varios productores que tenían sus parcelas de maíz en las riberas de los ríos. Se inundaron completamente y se perdió toda la producción. O hablemos de la producción de café. Nuestras comunidades, con la ambición de poder generar ingresos económicos del café, cada día están subiendo más a la parte boscosa. En mi país existen limitaciones. Un productor de café no puede pasar de 1.800 metros sobre el nivel del mar, es decir, no puede meterse a una zona boscosa a producir café. Es prohibido. Pero ¿qué pasa? Que el productor al ver que en la zona no está produciendo, ya no tiene un rendimiento adecuado, está subiendo a las áreas de amortiguamiento de los parques nacionales, de las áreas protegidas para producir. ¿Y esto qué hace? Altera el hábitat de las especies que viven ahí, cambian el uso de suelo, que es un suelo de uso forestal, a un suelo de uso productivo, y empiezan a, a alterar los corredores biológicos de las especies. Hemos visto grandes cantidades de venados, por ejemplo, que son animales silvestres aquí en mi país, el jaguarundi o gato de monte, que han salido de sus corredores biológicos porque al corredor biológico lo interconectan las comunidades, los sistemas productivos, pero al no tener ellos acceso a alimento o al verse interrumpidos por actividad humana, salen a las comunidades. Hemos visto gran pérdida de este tipo de especies felinas nativas de mi país. Y yo creo que en muchas zonas también hemos visto que han estado saliendo a espacios de donde habitan los humanos. ¿Por qué? Por la falta de sus alimentos, por la escasez que están viviendo en sus zonas. ¿Y por qué debemos hablar de territorio? Porque es importante hablar de cambio climático, pero también hablar de territorio. Porque el territorio no es solamente un espacio físico o un espacio geográfico. No solo estamos hablando de comunidades, no solo estamos hablando de la frontera, de un municipio. Cuando hablamos de territorio, no solo hablamos de la parte boscosa, sino hablamos de todos estos espacios donde interactúan las personas, la naturaleza, los recursos, las actividades económicas, la cultura y también las relaciones sociales. Es un espacio de interacción. Por ejemplo, un territorio cafetalero no solo está constituido por las parcelas de café, está constituido por todas las comunidades que trabajan directamente la producción de café y de las que no trabajan la producción de café porque también subsisten de los ingresos que llegan a la comunidad. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de territorio, también hablamos de lo que son las fuentes de agua, los bosques, la biodiversidad, los suelos, las comunidades, las organizaciones cooperativistas, los caminos, los servicios, las actividades económicas y también los conocimientos y las prácticas tradicionales que se viven en ese espacio físico, geográfico llamado territorio.
¿Y cómo impacta el cambio climático en el territorio? Afecta las actividades cotidianas. Cuando no tenemos acceso a agua, afectan los sistemas productivos, afectan las actividades del hogar. En el hogar necesitamos agua para cocinar alimentos, necesitamos agua para bañarnos, necesitamos agua para lavar nuestra ropa. Y gran parte de las comunidades quien gestiona los servicios hídricos son las mujeres. Hemos visto casos en África donde las mujeres deben recorrer grandes cantidades de distancia para poder ir a recoger un poco de agua para su consumo. Entonces, impacta de forma directa en el suelo porque tenemos erosión de los suelos, pérdida del uso de suelo, de la fertilidad, degradación de los mismos suelos. Estos días con el tema de las lluvias, por ejemplo, estamos enfrentando gran pérdida de lo que son los suelos. ¿Por qué? Porque estas lluvias vienen y al no tener una capa fuerte que proteja, termina llevándose todo lo que tenía ese suelo, dejando las plantas con sus raíces al aire, el agua, tenemos menor disponibilidad de agua, aguas contaminadas y también inundaciones. Gran parte, en mi país, gran parte del sector agro presenta grandes fuentes de contaminación en los ríos. Y al no tener un marco que lo regule, esto afecta de forma fuerte. Aquí se produce bastante café. Y aunque se están implementando prácticas para que el productor no vierta los desechos del café a los ríos, siguen haciéndolo. También tenemos territorios en Honduras donde se da la minería a cielo abierto y la gran cantidad de cianuro es lanzada a los ríos y se ha visto gran pérdida de biodiversidad. Asimismo, también afecta a las mujeres. En el caso de Zacualpa, La Unión, donde hay una minera denominada Aura Minerals, se hizo una investigación donde se determinó que muchas mujeres tienen problemas de fertilidad o tienen abortos espontáneos debido a la actividad minera en la zona. En el caso de los bosques, se pierde la cobertura de los bosques, se dan más incendios y cambia totalmente el ecosistema. Y en la producción, pues se da lo que son rendimientos bajos, productos que ya no tienen la misma calidad y ciclo productivos que se ven intervenidos. Y las familias pierden lo que son sus ingresos, se vuelven más vulnerables, se dan alteraciones en todo el hábitat, asimismo la pérdida. Y en las comunidades también se dan daños en las áreas de acceso. Teníamos una comunidad que en el 2024, por la tormenta tropical Sara, quedó incomunicada porque todo el río se llevó gran parte de la comunidad y no había forma de comunicarse. Y al no tener el apoyo del gobierno central, estas comunidades pueden pasar meses sin comunicarse con las otras comunidades cercanas que tienen acceso a recursos. Entonces, todo esto impacta directamente en el territorio a raíz del cambio climático o de la crisis climática que se está viviendo. Y entonces quiero preguntarles, ¿cómo creen que estos cambios afectan a la agricultura? Ya lo había mencionado anteriormente, reducción de productividad, ya no tenemos la misma productividad en el cuanto al maíz, en cuanto al café, escasez de agua, se está dando muy fuerte la escasez de agua y no tenemos medidas para poder almacenar o captar agua en tiempos de lluvia, incremento de plagas y enfermedades. Por ejemplo, en el café, la roya es una enfermedad que afecta el sistema inmunológico del café. ¿Qué pasa cuando tenemos sequías prolongadas? El árbol se estresa por el calor y al estar estresado baja su sistema de defensa, lo que permite que la roya se pueda propagar fuertemente. También tenemos a la broca, que es un insecto, y cuando hay temperaturas altas, es su proceso de incubación y es cuando el insecto se desarrolla y viene y afecta directamente al grano. La pérdida de fertilidad del suelo, mayor inseguridad alimentaria. Al tener pérdida en la fertilidad del suelo, tenemos baja producción y tenemos menos acceso o disponibilidad de alimentos. Se da lo que es la migración rural. En mi país, gran parte de las comunidades agrícolas, al no ver buen ingreso económico por el trabajo agrícola, ha migrado. Tenemos alta migración hacia Estados Unidos o hacia las ciudades porque ya no creen ser sostenibles con la agricultura. Asimismo, el incremento de costos de producción, porque ahora vienen y nos dicen es que ya no puede producir semilla nativa porque las plagas se la comen, porque no resisten
a las sequías o no resisten a la falta de agua. Y entonces vienen y nos dicen, bueno, aquí está esta semilla transgénica, que esta aguanta sequías, que a esta no le pegan las plagas. Y entonces el productor, por reducir sus costos, compra semillas transgénicas, ahí mismo le venden el veneno, ahí mismo le venden los plaguicidas que van a contaminar los ríos para seguir produciendo maíz y tener alimento disponible. Y ahí también se está perdiendo lo que son las semillas nativas que han nutrido históricamente a las comunidades. ¿Por qué? Porque el mismo ecosistema ya no permite poder seguir produciendo este tipo de semillas. ¿Y qué pasa con las semillas transgénicas? Que muchas veces ya no se puede seguir reproduciendo, tienes que volver a comprar otro paquete de semillas para seguir produciendo. Y algunas solo puedes reproducirlas hasta dos, tres veces y ya no te funciona igual. ¿Y qué tiene que ver la producción sostenible con el cambio climático, con el territorio? ¿Cómo hacemos este enlace? Si el cambio climático afecta el territorio y dentro de ese territorio se producen alimentos, café, ganado u otros bienes, entonces necesitamos preguntarnos, ¿cómo podemos producir sin seguir deteriorando los recursos que necesitamos para producir mañana? Aquí es donde se enlaza lo que es cambios climáticos, crisis climática, territorio y producción sostenible. Estos cambios afectan a nuestro territorio y el territorio, que lo conformamos todos nosotros, lo necesitamos seguir subsistiendo, necesitamos seguir produciendo sin necesidad de comprometer los recursos. La producción sostenible se basa en eso, en producir sin comprometer los recursos que tenemos para seguir produciendo en el futuro. Ahí entra la producción sostenible. No significa producir de manera ecológica, sino que implica pensar en todo el sistema productivo. Cuando hablamos de producción sostenible, no solo estamos hablando de las formas en las que cultivamos maíz, frijol, hortalizas, sino también en lo que implica todo lo que está alrededor del sistema productivo. Ecosistema, medio ambiente, sociedad. Y aquí vamos a ver también más adelante los pilares que conforman un sistema sostenible productivo. Es muy importante que hablemos entonces del aumento de las temperaturas globales. Cada año se liberan en la atmósfera miles de millones de toneladas de CO2 o dióxido de carbono, que ese es el resultado de la producción de carbón, petróleo y gas. La actividad humana está emitiendo grandes cantidades de gases de efecto invernadero a nivel red. Pero no solo tenemos que conocer estas cifras, sino también pensar en qué podemos hacer para mitigar todo este impacto. Ya hablamos que el calentamiento global afecta de forma directa lo que es la seguridad alimentaria e hídrica de todas las personas, que esto causa una degradación directa en el suelo y que limita la cantidad pues, de alimento disponible. El planeta, en el planeta siempre han habido desastres naturales relacionados al clima, relacionados a los fenómenos meteorológicos, pero cada vez se vuelven más frecuentes, más intensos. Y eso también trae consigo conflictos territoriales, porque esto amenaza a lo que es la paz, la seguridad, y también vemos a países que están llegando a países productivos. ¿Por qué? Por los recursos que tienen ahí. Países que ya están viendo nuestros ríos, que ya están viendo nuestras zonas costeras, que están viendo también los ecosistemas para poder eh, sacar de ellos provecho. Y esto pues también, en esto también viene la competencia de la tierra, la competencia por el agua, la competencia por los alimentos y se dan tensiones socioeconómicas. En mi país, desde el 2020 tenemos una ley de sedes que permite a personas extranjeras poder comprar territorio y no crean que se van a ir a las zonas urbanas. Siempre, casi siempre están buscando zonas costeras, están buscando zonas donde hay parques nacionales, donde hay bosque, donde hay biodiversidad. Entonces estamos también perdiendo parte de nuestro territorio. La ciencia nos dice que el cambio climático es irrefutable, nos dicen que es demasiado tarde para lograr hacer un avance, pero también nosotros desde las comunidades seguimos haciendo resistencia, seguimos implementando prácticas, ya no estamos produciendo de forma convencional, sino que estamos buscando nuevas técnicas. Y hay gente que me dice, pero es que de qué sirve que nosotros no estemos contaminando si allá al par el otro tira químicos? Pero todos nuestros modelos de buenas prácticas están sirviendo para impactar en otros espacios
Y además, con todos los costos de producción, el implementar sistemas productivos sostenibles, ecológicos y en armonía con el medio ambiente también reducen los costos de producción, nos dan alimentos más sanos y van generando pequeños impactos. Entonces yo creo que aunque se vea el cambio climático como cuesta arriba, debemos desde nuestras comunidades implementar acciones que nos permitan seguir sosteniendo el planeta. En resumen, el cambio climático modifica las temperaturas, eh, las lluvias y se crean eventos extremos. Afecta el territorio, impacta en el agua, en el suelo, la biodiversidad, la producción sostenible y los medios de producción y aumenta la vulnerabilidad en las comunidades. Mientras que la producción sostenible conserva recursos, reduce impactos, diversifica, fortalece medios de vida en las comunidades y nos da lo que es la mayor resiliencia territorial, comunidades y ecosistemas con mayor capacidad para enfrentar y recuperarse a los efectos del cambio climático. ¿La producción sostenible puede hacer frente al cambio climático? ¿Creen ustedes que es posible esto? Yo le diría que sí. Le diría que sí porque yo he visto los cambios que se han desarrollado, por ejemplo, en nuestra finca productora de café. Nosotros hemos producido café desde que yo tengo uso de razón, pero mi papá siempre ha sido bastante romántico con el medio ambiente, puedo decirlo así. Entonces, ¿qué ha hecho él? Él implantó su finca en una zona de matorrales, pero habían árboles de pino. El pino es el árbol nacional de Honduras y la mayor parte de los bosques en mi país son árboles, son bosques de pino. Entonces, cuando él implantó su finca, no quiso tirar todo lo que son los pinos. Cuando todo el mundo le decía no te va a funcionar porque el pino acidifica los suelos y un suelo ácido no es bueno para producir café. Pero él dijo, no, yo voy a producir aquí café y voy a hacerlo como pueda. Entonces, ¿qué hace él para que la acidez del suelo no afecte la producción de café? Bueno, realiza enmiendas calcáreas en cierto periodo en la finca, cada 2 años, realiza algunas muestras de suelo para ver cómo está toda esta parte. Y además de eso, no solo se quedó ahí con no tirar los pinos, sino que año con año él estuvo eh, sembrando en la finca árboles frutales, árboles maderables, y ahora podemos ver un ecosistema cargado de árboles que no solo nos dan alimento a nosotros, sino también a las especies que hay ahí. En los últimos años yo he visto una cantidad de aves que antes no había visto. Que antes que mi papá tenía los árboles pequeñitos y comenzaba a sembrar árboles frutales, no había cantidad de aves, no veíamos, no escuchábamos ese hermoso sonido de los pájaros cantando. Y ahora lo podemos ver. Estos últimos años también hemos visto varias especies de ardillas, hemos visto algunas especies de serpientes poder convivir tranquilas en el hábitat, cosa que no habíamos visto. ¿Por qué? Porque antes en la zona donde producíamos café se producía maíz y habían quitado gran parte de la zona boscosa. Hemos tenido menos impacto por las sequías porque tenemos más cantidad de sombra, más cantidad de árboles que captan lo que son las aguas. Entonces, la agricultura sostenible es un sistema de producción que busca satisfacer las necesidades actuales de alimento y fibras sin agotar los recursos naturales. Su objetivo principal es asegurar la rentabilidad económica, la conservación ambiental y el bienestar social para no comprometer los recursos de las futuras generaciones. Esta es una agricultura sostenible. Una agricultura que combina todo el entorno que pueden observar ahí. Este es un sistema sostenible. Tenemos por un lado la producción de ganado, vemos también cerdos, ovinos, gallinas que conviven en un mismo sistema. Vemos también un río, pero ¿qué podemos observar aquí? Que existe una barrera que bloquea de forma directa lo que es el espacio donde conviven los animales con el río. Entonces se reduce o existe, por ejemplo, plantas que filtran todos los residuos que vierten los animales y que no llegan directamente contaminados al río. Vemos sistemas productivos combinados, tenemos árboles frutales, tenemos hortalizas, tenemos vegetales combinados en un mismo sistema, haciendo una simbiosis. Vemos por aquí insectos polinizadores. Por aquí tienen lo que son los desechos o residuos sólidos que salen del hogar, que estos mismos son incorporados aquí en las parcelas como abonos orgánicos. Vemos también que existen sistemas radiculares buenos, donde el agua puede ser captada, donde viven lo que son microorganismos benéficos que ayudan a todo el sistema. Vemos también el aprovechamiento de energía solar
para poder abastecer al hogar. En este dibujo que pueden observar aquí es un sistema productivo sostenible. Es un sistema em, que busca incorporar todo lo que tenemos en el área y que pueda convivir de forma armónica. La sostenibilidad es entendida como un sistema integrado, es un enfoque que reconoce la interdependencia entre lo ambiental, lo social y lo económico y busca equilibrar estos tres pilares para garantizar el bienestar presente sin comprometer el de las futuras generaciones. Y aquí están los tres pilares. El primero, el ambiental, que el pilar ambiental incluye a todo lo que son los suelos, el ecosistema, que lo incluyen los ríos, los animales, los árboles y también los mismos ríos. Este es el pilar ambiental que se debe tomar en cuenta para un sistema sostenible. Es decir, que mi sistema de agricultura sostenible va a producir, pero no va a contaminar los ríos, no va a afectar a las especies que viven ahí, no va a cazar a los venados que veamos ahí, no va a matar a las serpientes y no va a dañar o a deteriorar los suelos, sino que va a trabajar de forma armónica para poder cuidar el suelo. Antes nos habían dicho que no se podía hacer suelo, que si degradábamos la tierra, la perdíamos y ya no se podía. Pero déjenme decirles que sí se puede hacer suelo. Nosotros teníamos suelos no tan buenos para la producción agrícola. ¿Qué hicimos? Incorporamos residuos de la casa a la finca. Todos los desechos de la casa, como desechos de verdura, de comida, todos eran incorporados a la finca. Mi papá también en varias ocasiones me llevó a recoger heces de ganado para venir a incorporarlas a la finca. Los mismos desechos del café también se incorporaban. Sembramos plantas también que enraizaban los suelos. Sembramos en la finca de forma en conjunta frijol, porque el frijol fija nitrógeno. Sembramos una cantidad de hortalizas, sembramos árboles que puedan generar hojarasca y de esa forma vamos haciendo un colchoncito fuerte de hojas, de raíces, de estiércol y microorganismos que van haciendo suelo. El pilar social, que aquí integra a toda la comunidad que vive alrededor de lo que es ese sistema productivo y también lo económico. Lo económico es algo que motiva mucho a las personas y que es necesario también para la subsistencia. Entonces, para poder tener un sistema sostenible, tenemos que vincular estos tres factores. Que podamos tener armonía ambiental, que las comunidades se puedan integrar de forma efectiva y que puedan generar recursos para poder seguir sobreviviendo o subsistiendo. Y cuando hablamos de un sistema sostenible, también hablamos de resiliencia climática. Que la resiliencia es aquella capacidad que tienen las personas o las comunidades o los ecosistemas agrícolas para anticiparse, adaptarse, recuperarse frente a eventos climáticos extremos. ¿Cómo nos anticipamos? Sabemos que vamos a tener sequías prolongadas en nuestras comunidades, entonces sembramos árboles para que puedan captar el agua en tiempos en los que no tenemos disponible y puedan servir como reserva de agua para nuestras plantaciones o cultivos. ¿Cómo nos adaptamos? Bueno, sabemos que vamos a tener sequías largas, entonces ver cómo seguimos produciendo, cómo obtenemos un sistema que pueda convivir con esas temperaturas amplias sin dejar de producir y recuperarse. Tenemos lluvias torrenciales que posiblemente van a erosionar los suelos, pero tenemos que recuperarnos de eso. Entonces, eso básicamente es la resiliencia climática. Anticiparse, adaptarse y recuperarse frente a un evento extremo que no podemos controlar. ¿Y qué creen ustedes que hace que una comunidad sea resiliente? Aquí voy a abrir micrófonos y espero unas 2 o 3 participaciones. Pueden también comentar en el chat. ¿Creen que una comunidad es resiliente por las prácticas que realiza, por las formas en cómo cuida el agua? ¿Creen que una comunidad es resiliente por el valor que le dan a la biodiversidad, a los bosques?
Diana Rojas en el chat nos dice juntarse a dialogar y aprender de otras personas. Muy bien. ¿Alguien más? Karina nos dice siendo más eficiente con los recursos que se tiene. Muy bien. Natalie nos dice que se congreguen e intercambio de conocimientos y recursos. Y Muy bien. María José nos dice, creo que se genera la resiliencia cuando se reconoce el territorio y se siente la pertenencia, se regeneran los ecosistemas y el tejido social. Así es. Una comunidad es resiliente cuando conoce las necesidades, cuando conoce sus oportunidades y cuando actúa de forma efectiva para hacerle frente a las adversidades. Mi municipio es un municipio bastante interesante porque actualmente la reserva de agua nos pertenece. ¿Y cómo pasó esto? Pues hace 10 años empezamos a tener problemas de agua. Y todo el mundo, yo he escuchado eso que las próximas guerras van a ser por agua. Entonces en esos días teníamos problemas con el agua. Agua contaminada, se venían lluvias torrenciales que dañaban las tuberías, no había la Junta de Agua Local, porque así se llama el organismo que administra el agua en las comunidades, no había trabajado para poder tener tuberías, renovar las tuberías. Entonces todo estaba deteriorado y enfrentábamos grandes problemas de agua. Entonces, ¿qué hizo la comunidad? Era fácil conseguir una empresa que concesionara la fuente de agua y nos vendiera el agua. Era fácil hacer eso. Pero la comunidad se organizó y empezó a generar acciones para mejorar el sistema de potabilización de agua, mejorar el sistema de tuberías, pero lo más importante era que la fuente de agua se estaba secando y estaba siendo contaminada por toda la producción ganadera que había alrededor. Entonces, empezaron a organizarse, encontraron organizaciones a nivel nacional que trabajaban el tema de medio ambiente y por ahí entraron. Al día de hoy, tienen 250 manzanas alrededor de la microcuenca que pertenecen a la comunidad, que tienen título privado y nadie puede comprar ni vender. Se hicieron compras de tierras, se hizo recolecta de dinero para poder comprar todas las áreas de alrededor de la microcuenca y se compraron de forma comunitaria, que pertenece a los donantes, pertenece a la comunidad, pertenece a los 600 habitantes de una aldea, a los 700 de la otra, a la junta directiva, en fin, para poder vender esa tierra es imposible porque hay demasiados propietarios. Y no solo eso, las comunidades año con año van a reforestar. Hacen vigilancia, se hace monitoreo biológico también de las especies alrededor de la microcuenca. Y ahora hay un sistema bastante fuerte. Para mi comunidad el agua es uno de los recursos más valiosos. Entonces se anticiparon a este problema que nos dijeron que va a haber guerra por agua y se recuperaron de un proceso que venían viviendo, donde no habían mejorado todo el sistema. Entonces ahora tenemos agua disponible. Y hace un poco en un estudio nos comentaban que todo el agua que se capta en la microcuenca donde nosotros trabajamos y la conservamos, no solo beneficia a mi comunidad, sino que también beneficia a unas comunidades salvadoreñas, porque estamos en frontera con El Salvador. Entonces vean qué interesante el trabajo que hace una comunidad para ella misma, también beneficia a las comunidades que están a su alrededor. Este es un ejemplo de una comunidad resiliente. Y aquí tenemos lo que son las buenas prácticas agroambientales, el uso eficiente del agua, muy importante hacer un uso adecuado. Nosotros en mi comunidad no se permite que estén llenando piscinas solo porque les ronca la gana. No se permite que hayan vertederos de agua. Si alguien ve que hay un tubo dañado, la gente lo reporta y todo el mundo está siempre capacitándose o haciendo campañas de forma consciente para cuidar el recurso agua. Manejo de residuos orgánicos, muy importante también, ¿verdad? La mayor parte de los sectores productivos en mi municipio, si hacen uso de algún tipo de químico, se hace químico con etiqueta verde y no permiten que todos los envases queden tirados en las zonas de producción, sino que tienen sus áreas de basureros para que puedan recoger todos estos residuos
químicos y los puedan llevar a un área de acopio. Y en cuanto a los residuos orgánicos, cada uno en su casa recolecta los residuos orgánicos y los prepara como abono para incorporarlos en sus fincas. Y lo que ya no es orgánico, hay un camión de recolección que pasa cierto día a la semana y ya cada persona tiene que tener clasificado lo que es lata, lo que es cartón y lo que es plástico, qué sé yo. Entonces, es una forma también de hacer manejo a los residuos. La agroecología, al ser una zona productora de café, también existe mucha regulación por parte de compradores. Entonces, todos los productores que quieran vender su café bien, que quieran vender su café al extranjero, tienen que hacer buenas prácticas agroecológicas. Es decir, no usar químicos de etiqueta amarilla o roja, tener rotuladas sus fincas, no dejar basura plástica en sus fincas, hacer un buen manejo de los residuos en su casa y tienen que llevar sus bitácoras bien estructuradas de todas esas prácticas, si no, no les compran el café. Y esto genera lo que es un sistema de economía circular. ¿Por qué? Porque estamos trayendo de nuestra finca café, maíz, plátanos, mangos y estamos regresando todos los residuos para que puedan ser utilizados o aprovechados. He visto también comunidades donde las heces del cerdo las utilizan para elaboración de biogás que usan en sus cocinas. Una de las cooperativas productoras de café lo que hace con las aguas mieles también es la producción de biogás para ser utilizado en algunas máquinas para el uso de secadoras con combustible, con biocombustibles. Entonces son formas, eh, son prácticas agroambientales que se pueden implementar en las comunidades. Y ustedes me van a decir, pero es que lo estás hablando de un contexto de ruralidad, yo vivo en la ciudad. También en la ciudad tú puedes hacer un buen aprovechamiento de los desechos orgánicos o realizar también algunas acciones agroecológicas. He visto algunos modelos de producción de hortalizas en azoteas, en cajas o en sacos, y ahí mismo ellos aprovechan todos los desechos orgánicos de vegetales y los ponen a descomponer y le agregan ciertos componentes para poder luego utilizarlos. Les quiero contar algunas experiencias comunitarias que se han desarrollado en mi país y en varios países que he visitado. Este es un sistema agroforestal en fincas de café. Como pueden observar, las fincas ya no son monocultivos. Esos monocultivos que veíamos antes, donde solo se veían árboles de café, ya no se está implementando en mi país, sino que todas las fincas deben tener árboles de sombra que permitan aportarle no solo la sombra en eventos de calores extremos, sino también la captación de agua a través de sus raíces profundas. Tenemos sistemas diversificados, si pueden observar aquí tenemos café, tenemos hortalizas, tenemos cacao y tenemos maíz. Y todo esto genera lo que son aportes al suelo. Vean toda la hojarasca. Estos sistemas agroforestales son los que se están implementando en mi país para la producción. Y además de tener producción de café, tenemos también producción de hortalizas para alimento. Eso quiere decir que nuestra economía ya no depende directamente del café, sino que también en época que no tengamos café, porque en Honduras café se produce de octubre a abril, podemos vender también el cacao, podemos sacar provecho del maíz, sacar también alimentos. Y los maderables, en mi país se hace lo que es un plan de manejo para maderables y a 10 o 20 años, dependiendo de la variedad, si usted ha creado ese plan de manejo, puede aprovecharlos también. Pero no es que va a ir a tirarlos y los va a ir a vender toda la madera, sino que tiene que incorporar otro árbol para que pueda este quedar en lugar del árbol que cortó. Y tenemos este sistema que se llama la milpa. Fíjense que esto de la milpa es una práctica ancestral en Mesoamérica. Mesoamérica comprende parte de México, Guatemala, El Salvador, Honduras. Y es una práctica que la desarrollaban los mayas. La milpa es un cultivo donde incorpora el maíz, incorpora el frijol, que es este que pueden ver enraizado aquí, y también la calabaza. Y eso se siembran de forma articulada porque un cultivo beneficia al otro. Lo que les decía, ¿verdad? Los aportes de nutrientes, la fijación de nitrógeno, la disponibilidad de más beneficios, ¿no? Para la plantación. Entonces, en una parcela usted va a tener maíz, va a tener frijol, va a tener calabaza y también hay otro tipo de tallos que crecen en ese mismo espacio vegetativo que también se pueden consumir. Entonces, se está dando más de un solo cultivo, una parcela. Esta otra práctica que pueden ver acá es en una ciudad.
y estas se llaman cosechadoras de agua. Es la forma en la cual captan las aguas de lluvia para luego utilizar el agua. Esta agua luego la pueden utilizar para cultivos, para regar plantas, para inodoros incluso, y dándole un tratamiento más adecuado, esta agua también la pueden utilizar para el uso. Nosotros tenemos una de estas en la finca de café. Todo el agua que tenemos un pequeño espacio como galera o como Porsche, no sé cómo lo llaman ustedes, y todo el agua que cae en ese espacio se va a lo que son unos tanques que tenemos ahí, y esa agua está disponible para que la podamos utilizar en cultivos. Esta es una práctica para lugares donde no hay acceso, donde el acceso a agua es bastante reducido. Esta otra, ¿verdad? Que ustedes pueden observar aquí, este es el maíz. En nuestra zona de Mesoamérica también se consume mucho maíz. Nuestra base alimentaria es directamente a base de maíz. Y esto hace alusión a un banco de semillas. Como les decía, nos han venido a meter mucho transgénico, pero la resistencia es el poder conservar las especies de maíz nativas que antes teníamos. Entonces, muchas comunidades lo que están haciendo es guardando semillas, propagándolas y teniendo estos bancos de germoplasma para poder en un futuro seguir cultivando maíces nativos y que no se pierdan. Y esta otra, ¿verdad? Es la forma en la que regeneramos un suelo. Es importante que en los sistemas agrícolas se haga rotación de cultivos. Es decir, este año voy a cultivar en esta área, ya la tengo arada, mientras dejo esta recuperándose, recuperando lo que es biodiversidad, para luego el siguiente año cultivar en esta y dejar esta área conservándose. La rotación de cultivos es muy importante porque muchas veces nos quejamos de que ya no nos está produciendo igual la parcela, de que ese suelo no sirve, pero es porque no lo dejamos descansar y porque no le aportamos nada, no le aportamos nutrientes, sino que solo estamos esperando que el mismo suelo nos dé y lo que le agregamos son abonos químicos. Entonces, muy interesante la rotación de cultivos. He visto experiencias, por ejemplo, en Europa de cultivos ganaderos donde rotan este tipo de especies. Y es bien interesante porque uno de las producciones agropecuarias más delicadas es la ganadería. La ganadería afecta fuertemente a los ecosistemas por la cantidad de gases que emiten, pero también porque cuando el ganado entra a una zona productora o a un terreno de tierra, aplasta un montón la tierra, por lo que después es complicado poder sembrar ahí. Entonces, la rotación de este tipo de producciones bovinas es interesante porque permite que el ganado pueda estar en una zona este año y el otro año el productor pueda trabajar esa zona, pueda ararla, pueda sembrar algún tipo de cultivo, pueda agregar algún desecho orgánico y seguir regenerando el suelo sin que termine siendo un suelo que ya no lo podamos utilizar. Estos son los huertos comunitarios, interesante práctica y me gusta mucho que se haga en las escuelas porque esto permite que los niños y las niñas puedan integrarse en los sistemas agrícolas. En los sectores rurales enfrentamos eh, gran afectación porque los jóvenes ya no se quieren incorporar a la agricultura, porque todo el mundo está pensando en irse a estudiar fuera y ya no quieren seguir produciendo. Entonces, conectar a los niños con la producción es muy importante. Nosotros, en el proyecto en el cual yo trabajo, generamos huertos comunitarios donde las mujeres se reúnen a poder trabajar la tierra, a poder sembrar, a poder producir alimentos. Esta imagen representa lo que es la fabricación de abonos orgánicos. Esos abonos orgánicos se pueden hacer a partir de desechos del café, de desechos agroindustriales, de desechos orgánicos de la casa que van saliendo. Y lo que hacemos aquí en mi país es que le agregamos lo que es melaza, que es un componente de azúcar que sale de la caña. También se le agrega lo que es estiércol de cerdo, no, estiércol de ganado, perdón, estiércol de gallina. Y también le agregamos microorganismo de montaña, que el microorganismo de montaña es como un honguito que encontramos en las zonas boscosas. Ese microorganismo lo traemos con estos desechos y él se encarga de descomponerlo todo y dejarlo reducido a tierra que luego es incorporada a la finca. Y en el caso de los pioles líquidos, por ejemplo, lo que permite es que se pueda propagar en un medio líquido y que luego pueda ser esparcido como foliar en los sectores productivos. Este tipo de bioles no se pueden integrar directamente en algunos cultivos. Por ejemplo, el tomate es un cultivo delicado,
pero sí lo podemos implementar en cultivos de cítricos, en cultivos de aguacate, en cultivos de maíz, en cultivos de café, cacao, etcétera. Y esta otra, ¿verdad? El poder generar barreras vivas. Como pueden observar aquí, hay una barrera dentro de este sistema productivo y la otra área donde pasan aguas residuales. Y esta creación de barreras vivas es tan importante y la hemos visto porque cuando se dan lo que son lluvias torrenciales, esas lluvias inundan las zonas de ríos y muchas veces se pasan a las zonas productivas. Lo que les comentaba que pasó con la producción de maíz en las riberas de los ríos. Al no tener esta barrera alrededor del río, el río se pasa al otro lado y afecta la producción. Nosotros tenemos bastante área de escurrimiento de aguas en la finca. Entonces, se han implementado espacios donde el agua pueda escurrir, pero alrededor de estos hemos sembrado ciertas plantas como por ejemplo malanga, tenemos también huerta, tenemos algún tipo de flores exóticas que lo que hacen es enraizarse y no permiten que cuando se dan estos eventos de grandes cantidades de agua puedan traspasarse al sistema productivo de café. Y eso nos permite que no se nos erosionen los suelos, que no se nos inunden las parcelas y que no perdamos gran cantidad de tierra. Porque antes, ¿qué pasaba? Cuando se venían estas lluvias, se nos derrumbaba gran parte, toda la zona alrededor de donde escurría el agua, se nos derrumbaba y ahí se nos perdía café, se nos perdía parte de las parcelas. Entonces, al implementar ese tipo de barreras, nos sirven un montón. También se hacen barreras rompevientos en zonas donde no hay gran cantidad de árboles. Se hacen de huerta, por ejemplo, o de isote, que son algún tipo de cultivos mucho más fáciles, que crecen mucho más rápido que un árbol maderable. Y esto permite también que estos fuertes vientos no nos vayan a dañar las plantaciones. ¿Cuál de estas experiencias consideran posible implementar en su comunidad? Esta pregunta, pues quiero dejarla abierta para que ustedes me puedan decir si alguna de estas experiencias que les conté creen que se puede desarrollar en su comunidad, en su municipio, en su territorio, o si tienen otras experiencias que ustedes creen que son importantes y que reducen un poco o que nos permiten ser resilientes ante los efectos del cambio climático. Les abro los micrófonos. Había una pregunta en el chat de Jessica que ella consultaba de cuántas personas era la comunidad, tu comunidad, y saber si todas participan de las iniciativas. Pregunto porque conozco varias comunidades que realizan actividades similares, pero son muy pocos los que participan dentro de toda la comunidad. Sí, en relación a eso, mi municipio tiene alrededor de 6.200 habitantes, con todas las aldeas. Cada una de las aldeas tiene una junta administradora de agua. Y mi municipio tiene una junta administradora de agua porque yo vivo en la zona, en el casco urbano. Entonces, cada comunidad es representada por la junta de agua en el consejo comanejante de la microcuenca. Ahí también están incorporadas las cooperativas productoras de café, está incorporada la alcaldía municipal, que es el gobierno local, están incorporadas también creo que las escuelas y organizaciones a nivel nacional o territorial de medio ambiente. Entonces, todos ellos se reúnen y todas las acciones que se planifican en el marco del Consejo Comanejante y de las juntas de agua, la comunidad debe acatarlas. Además de eso, cuando hacemos la reforestación, también se hace una convocatoria general para que la gente llegue. Cada año se hace una recolecta de dinero para seguir comprando tierras, en donde no solo participa la gente del pueblo, sino también todos los migrantes que están en Estados Unidos.
hacen envío de remesas para compra de tierras en la zona de Cerro Negro, que así se llama la microcuenca. Entonces, eh, hay participación activa de líderes comunitarios ambientales, pero toda la comunidad tiene responsabilidad, porque las juntas de agua se eligen cada 2 años y se están rotando entre los mismos miembros del municipio. Entonces, sí tienen responsabilidad todas y todos. Y dice Jessica, pregunto porque conozco varias comunidades que realizan actividades, pero son pocos los que se involucran. Pues en mi comunidad se ha hecho un trabajo de concientización bastante fuerte y a la misma vez lo que les comentaba, ¿no? La necesidad de la comunidad de tener acceso a agua los obliga a que tengan que estar participando activamente de las acciones que se hacen. Entonces, estamos ahora en un punto donde ya no es obligación, sino que ya la gente lo hace porque lo hizo parte de su cultura. Pero hubo un tiempo en el que era complicado hablar del tema ambiental, porque también ustedes saben que trabajar en la defensa de los recursos em, puede simular un riesgo para muchas personas, principalmente por los intereses que puede haber en relación a los recursos. Qué interesante lo que nos cuentas, Liana, porque yo creo que también esto se vincula con otro concepto que es la gobernanza. Nosotros en Chile tenemos juntas de vigilancia de las aguas, ¿cierto? Pero existe toda una problemática ahí con la privatización del agua, ya que solamente son parte de esta junta las personas que tienen derechos de aprovechamiento, solo ellas tienen voz y voto, y no tenemos esta institucionalidad de los consejos de cuenca, que ahí también podrían hacerse parte quizás otros miembros de la comunidad o otras organizaciones de la sociedad civil. Entonces también tenemos de alguna manera nuestra institucionalidad que de repente también nos limita la gobernanza sobre los territorios, pero que aún así en algunos de ellos existe resistencia. Por ejemplo, en el norte nosotros en ONG FIMA trabajamos con comunidades del norte que ellos siguen, ¿cierto?, realizando sus cultivos, sus fiestas, su cultura que de alguna manera concibe, ¿cierto?, los componentes ambientales como parte de sus sistemas de vida, que es algo que muchas veces nos cuesta en la ciudad eh, entenderlo. Tenemos todo muy fácil, ¿cierto? El agua que sale de nuestro grifo, el transporte, la comida, tenemos las ferias, los supermercados, entonces muchas veces esa desconexión con el territorio e involucrarlo a nuestros sistemas de vida nos hace perder como esta noción de realmente que estamos en un escenario de riesgo. Entonces creo que compartir estas experiencias como lo haces tú y como lo hace también la gente que participa en la educación socioambiental, busca justamente eso, que tener una educación ambiental abierta para que podamos compartir esta experiencia y ver que sí es posible hacer estos actos de resistencia, ¿cierto? Que muchas veces en el relajo y en el seguir como un poco la corriente del consumismo y de nuestras actividades más individuales, nos olvidamos. Entonces creo que es muy valioso esta instancia en que tú nos compartes también tu experiencia y desde una manera muy práctica. Creo que todos van a estar muy agradecidos con eso. Gracias. Sí, aquí menciona Jessica cómo hacen para involucrar a los jóvenes. Aquí en México parece que a muchos no les interesa. Fíjense que nosotros a través de las cooperativas hay una prima para los productores de café que deben involucrar a sus hijos. Entonces, para que les paguen mejor su café, tienen que involucrar a sus hijos en las actividades. Así que ahí va el papá llevándose al hijo casi a la fuerza a sembrar Uf, árboles y de a poquito se va concientizando. Hemos aprovechado el uso de Facebook, por ejemplo. El año pasado mi hermanito tiene 13, tenía 12 el año pasado. Entonces, cuando se hizo la maratón para recoger fondos, mi hermanito estaba ahí en medios de comunicación, invitando a otros niños a ir a donar un lempira, 2 lempiras para la compra de terreno. Mi hermanito participa mucho de grabación de videos sembrando árboles. Entonces, yo creo que eso también hace que los jóvenes que tienen acceso a tecnologías puedan integrarse. Como les decía, hay muchos jóvenes que no están en el municipio
que han migrado a Estados Unidos en su mayoría, pero desde allá están aportando. Y los jóvenes que están en el territorio crean videos, van a las caminatas que se hacen, van a las siembras de árboles, también al avistamiento de aves. Y se han dado cuenta que tener esa microcuenca ahí, además de tener agua, tenemos otros servicios ecosistémicos. Entonces, yo creo que ha sido un proceso de concientización mancomunado con las escuelas y con todo el sector que está alrededor, y lo que ha permitido. Yo creo que en este momento, que estamos en una época muy digital, muy de redes, deberíamos aprovechar esos espacios para empezar a compartir herramientas para hacerle frente al cambio climático. El ahorrar el uso de combustibles fósiles. Si vos no necesitas trasladarte en tu vehículo, puedes caminar, caminar o hace uso de transporte público. Actualmente vivo a 12 horas de mi municipio, el que les he mencionado, se llama Mercedes Ocotepeque. Y entonces todo el mundo me decía, ¿por qué no te compras un carro para viajar? Y yo decía, pero es que si yo me compro un carro, voy a generar un montón de gastos económicos, pero también el impacto ambiental. Entonces yo uso transporte público para moverme de mi municipio a otro. No necesitamos un vehículo propio cada uno para moverse. O el tema de también el dejar de usar tanto producto plástico. Mi mamá tiene una barrotería, yo siempre me quejaba porque el fardo de maseca venía en una bolsa, luego la maseca traía otra bolsa y si habían bolsitas pequeñas, otras bolsitas. Y aparte la gente llegaba a comprar y te pedía que le dieras otra bolsa. Entonces, esa gran cantidad de plásticos también, el empezar a reducir eso, a usar bolsas reutilizables, o el tema que les mencionaba de la captación de agua. Tengo una amiga que vive en la ciudad y donde ella está no hay proyecto de agua. Entonces lo que tienen que hacer es comprar pipas de agua para que vayan a llenar una cisterna. Mi amiga tiene instalado un sistema como el que les mencioné ahí y ella capta agua de lluvia. Entonces todo el agua que usamos para el sanitario, toda es el agua de lluvia. El agua que se usa para plantar, ella tiene pequeños sacos de tierra en la parte de la terraza donde produce tomate, produce cebolla, produce cositas que consumimos en la casa cuando estamos allá, con esa misma agua de lluvia. Entonces yo creo que esas son prácticas que debemos implementar, o con el simple hecho de llevarnos nuestra basura y no dejarla tirada en un espacio eh, compartido, en un parque, estamos generando acciones que mitigan todo este daño. En mi país muchas zonas se inundan porque la gente tira la cantidad de basura en las cunetas, en las esquinas, y cuando viene la tormenta toda la arrolla y hace que se tapen los desagües. Entonces, desde ahí vas haciendo pequeñas acciones que pueden impactar grandemente en una comunidad. Entonces, yo les recomendaría, volviendo a la presentación, ¿verdad? Que piensen en alguna práctica, aunque parezca sencilla, que ustedes puedan hacer en sus comunidades. Y si tienen la oportunidad de subirse a las redes sociales y presentar un video donde vaya generando conciencia, pues van a hacer un montón, porque están generando en la gente este sentido de cuidar los recursos comunes que tenemos. Me llamaba la atención también ahorita que se dio el caso de Mahahual en México, donde muchas personas empezaron a compartir que no era posible que dejaran instalar un megaproyecto en una zona costera, empezaron a pensar en los animales. Yo creo que deberíamos pensar siempre de esa forma, de forma integrada, no solo en mí, en mis necesidades como persona individual, sino en todo lo que nos rodea. Y creo que esas pequeñas acciones pueden ser interesantes. También yo les invito a que identifiquen su territorio, a que lo conozcan y vean qué es lo que se está haciendo ahí, porque muchas veces tenemos grandes megaproyectos que están impactando y ni cuenta nos damos que están generando ese gran impacto en la comunidad. No sé si alguien más quiere comentar algo en relación a lo que estábamos hablando de estas prácticas o avanzamos. ¿Hay alguien? Bien. Entonces, una recomendación que me gustaría hacerles es que puedan realizar un mapeo participativo de su territorio. Es decir, que hagamos una radiografía de nuestra comunidad y empecemos a ver qué problemas ambientales tenemos. Algunos estamos viviendo
sequías extremas, otros no tienen escasez de agua, otros tienen acumulación enorme de residuos. No sé. Cuéntenme ustedes, por favor, qué problemas ambientales ustedes pueden identificar en su territorio. Contaminación por empresas mineras, empresas. Yo soy ingeniera agroindustrial. Mi sector es el sector de procesamiento de productos agrícolas. Y gran parte de ese sector por el cual yo estudié para poder trabajar en él, en mi país hay gran problema con ese sector agroindustrial, porque la mayoría de ellos vierten todos los desechos a los ríos, a los bosques y hacen gran cantidad de contaminación. Entonces, es bien interesante, por ejemplo, verme desde este espacio, ¿no? Recuerdo que cuando en la universidad visitábamos las aceiteras, que son una empresa de palma africana, yo siempre me cuestionaba a dónde iba a parar todos los químicos que usaban para separar el aceite del mosto de la palma africana. Entonces, una de las cosas más fuertes que enfrentamos aquí es la contaminación del sector agroindustrial. Y ahorita, por ejemplo, se aprobó una ley agroindustrial que afecta un montón, ¿no? A las comunidades que luchan justamente por reducir el impacto que causan estas grandes industrias en los sectores. Entonces, creo yo que en mi país, ¿qué deben hacer los jóvenes? Empezar a luchar para que se deroguen este tipo de legislaciones agroindustriales que lo que buscan es favorecer a esas empresas transnacionales que vienen a contaminar enormemente y que lo hacen con todo el visto bueno del gobierno. Dice Jessica, la deforestación por siembra de aguacate. Como les mencionaba, hay muchísimos países donde la gente produce, pero tira todo el bosque para producir. Y esto, ¿a qué se debe? A una falta de implementación de buenas prácticas agrícolas. Porque yo como productora de café y también producimos aguacate, les puedo comentar de que no necesitamos botar todo el bosque para producir aguacate. De hecho, producimos aguacate asociado con maderables, con café, tenemos frijol también en la misma parcela y no vemos que nos afecte la producción. Al contrario, los mismos cultivos que tenemos alrededor nos aportan nutrientes. Dice Britney López, falta de separación de residuos. Em, Eso es una de las cosas que más afectan. Falta de conocimientos para elaboración de compostas, es muy interesante. Em, yo antes creía que si no tenía una lombriz que se llama californiana no podía hacer composta. Y no es así. O sea, con el simple hecho de poner a degradarse los desechos y que se terminen convirtiendo ellos mismos en tierra y se haga lo que es los lixiviados, que el lixiviado es la separación de la materia seca con el agua. Desde ahí estamos haciendo algo porque la materia seca la podemos agregar en nuestras flores o hortalizas y los lixiviados le colocamos la misma cantidad al lixiviado de agua y podemos regar, por ejemplo, las plantas con este abono orgánico. Entonces yo creo que también la falta de conocimiento de cómo elaboramos este tipo de abonos orgánicos también genera contaminación, la falta de respeto a zonas naturales protegidas y no protegidas. Em, Hace un tiempo que estábamos trabajando el tema de siembra de árboles, mucha gente decía que no iba a sembrar árboles porque ese terreno no les pertenecía a ellos, porque las tierras no estaban a su nombre. Entonces, la falta de compromiso asociada con la falta de recursos, mucha gente cree que por eso él no tiene que hacer nada, que por eso él no tiene que trabajar por el medio ambiente. Entonces yo creo que hay pequeñas acciones que podemos hacer. Con el simple hecho de separar los desechos, podemos hacer grandes cosas. Aquí donde estoy viviendo actualmente en La Libertad, hay una empresa que se llama Adesmali y ellos trabajan todo el tema de recolección de residuos y lo hacen por separación, separan latas, separan cartón y todo esto. Entonces, ahorita, ¿qué están haciendo ellos como iniciativa? Si usted lleva 25 libras de lata, le regalan un árbol de aguacate para que lo pueda plantar. Además de que le están pagando sus latas. Entonces, creo que es una muy buena práctica para que la gente se concientice y también que la motive a poder reciclar.
Dice Jessica, el volumen de la población de tu comunidad y el arraigo identitario son clave para los logros que nos han compartido. Admirable y envidiable, dice. Pienso que es una característica contextual clave que dista de otro tipo de entornos. Fíjense que, gracias por este comentario, nosotros en Honduras producimos café en todo el país, pero la zona en la cual me encuentro ahorita, que es zona centro, se llama Comayagua el municipio, aquí los productores no producen orgánico, producen con químicos. Tengo ya 4 años de estar trabajando un poco este tema y cuesta un montón. Entonces, podemos estar en el mismo país, pero en el mismo país tenemos un extremo, que son productores que cuando usted les habla de diversificar, por ejemplo, nosotros estamos haciendo una investigación con una universidad de España sobre qué motiva al productor a sembrar otros árboles en la finca de café. ¿Y saben qué es lo primero que dicen? Que hay mucho trabajo, que no tienen tiempo, que no es rentable, que no tienen dónde vender lo que producen y que mejor no siembran nada. O sea, tienen tiempo para irse a sembrar una planta de aguacate o una planta de algo en medio de su finca de café, pero no lo hacen porque no les genera ningún beneficio. Entonces yo les preguntaba, si yo les consigo un mercado donde ustedes puedan vender ese plátano, puedan vender ese aguacate, ¿ustedes incorporarían ese cultivo a la finca? Ay, sí. Entonces, es interesante ver qué motiva a la población a implementar buenas prácticas. Mi municipio creo yo que lo afrontó cuando se quedó sin agua y la otra porque el incentivo que tienen ellos es que venden su café a mejor precio. Entonces yo creo que las comunidades necesitan un incentivo. Y luego estamos las otras personas ambientales que no necesitamos incentivos, sino que vemos que nos está yendo terriblemente con este calor, si no vean a mí que estoy sudando horriblemente aquí en esta comunidad, y entendemos de que es importante que cambiemos las formas en las que hacemos las cosas. Ay, yo aquí paso también peleando con algunos vecinos, que por ejemplo, el camión de la basura aquí hasta aquí no llega. Y entonces, en un descuidito de uno, queman las cosas. Ay, yo ya estoy diciéndoles que si llegan a quemarlo voy a denunciar, porque aquí multan a la gente que quema en las casas la basura. Me meto como a problemas con la gente, pero a la misma vez es que si no les aplico la ley, la gente no hace esas buenas prácticas. Entonces estoy en un extremo, estoy aquí en esta zona de Honduras donde la gente tira la basura donde sea, donde no la clasifica, donde la quema, donde usan químicos para producir. Y luego está mi municipio, que en esa zona cafetera, que es el occidente de Honduras, sí se han implementado muchas prácticas, pero como le decía, yo creo que ha sido un poco relacionado con los beneficios que han adquirido y también las necesidades que los han llevado. Entonces, les dejo esta tareita, ¿verdad? Que hagan ese mapeo de su territorio, que identifiquen los problemas ambientales, pero que también identifiquen las oportunidades que tienen ustedes para hacerle frente a esos problemas ambientales. Si existen 2 o 3 personas que están viendo el problema de la basura y que les preocupa, ahí hay una oportunidad. Ahí hay una oportunidad porque ya hay conciencia. Y hay gente que dice que una golondrina no hace verano, que eso quiere decir que una sola persona no va a hacer el cambio. Pero yo diría que sí, porque así comenzó mi municipio. Mi papá comenzó plantando frutales, flores en la finca y ahora hay muchos productores alrededor de él que lo están haciendo. Entonces yo creo que vayamos empezando por eso, por pequeñas acciones que nos permitan hacer cambios. Y lo primero es identificar qué problemas tenemos y qué podemos hacer. Y la reflexión final, ¿verdad? Es que pensemos en qué acción concreta podríamos iniciar durante este año para mejorar nuestro territorio. En la ciudad he visto iniciativas, por ejemplo, de el tema de la ropa, que hay mucha gente que le encanta comprar gran cantidad de ropa. Entonces, el hacer este intercambio de ropa con otras personas para no seguir comprando, o en lugar de estarla desechando, donarla. Iniciativas que pueden parecer locas, pero que funcionan mucho. Entonces, yo les invito a eso, ¿no? A que piensen en qué podemos hacer para mejorar todo nuestro entorno. Ya estamos bastante sobre tiempo, pero si tienen alguna pregunta, me gustaría dejarles este espacio de preguntas para que ustedes, pues, me pregunten algo. Creo que he hablado bastante.
Están agradeciendo la clase, Iliana, por el chat. Sí, muy buena clase. Bueno, yo solo decirles, ¿verdad?, que cada uno de ustedes es un agente de cambio en su comunidad, que el estar aquí hoy, pues los hace ya un actor importante para el cambio en las comunidades, para la adaptación a todos los eventos que se nos están viniendo y que no pierdan esa motivación que los tiene aquí, porque están aquí por una motivación. Que no la pierdan. Trabajar en la parte ambiental puede ser muy jodido, puedo decirlo así con esa palabra hondureña, porque tenemos muchas cosas en contra, desde la falta de legislación hasta la falta de interés de las comunidades. Pero que de a poquito podemos hacer acciones que impacten. Yo cada vez que voy a la finca de mi familia, me siento muy feliz y pienso que aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, tenemos ese pequeño espacio que hemos conservado y que hemos trabajado y que seguimos trabajando. Entonces, en la próxima clase, que nos toca el jueves, vamos a ver bastante ya de forma integrada los sistemas agroalimentarios, cómo los estamos desarrollando y les voy a enseñar algunas acciones que pueden hacer. Ahorita los dejo como pensando, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Y ya en la otra clase vamos a diseñar acciones y vamos a darles esas herramientas para que ustedes puedan impulsar el cambio en sus comunidades. Gracias por estar aquí hoy y también por quedarse, porque en las primeras sesiones no logramos conectarnos. Estoy en un país donde estamos en una crisis energética. Entonces, yo creo que los mismos problemas que nos enfrentamos aquí en Centroamérica también los enfrentan en el sur. Entonces, por ahí en la próxima clase vamos a darles herramientas para que podamos ya, ahorita lo hablamos, lo pensamos y en la siguiente clase vayamos a la implementación. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias, Iliana. Yo creo que para todos fue una excelente clase, aprendimos mucho. Es también muy enriquecedor poder conocer experiencias de otras partes del mundo. Sabemos que aquí hay personas de muchos países y creo que ir conectando con esas historias y esos relatos también nos permite mantener viva, como decías tú, esa esperanza y esa idea de que quizás podemos hacer pequeñas acciones para un cambio. Así que los dejamos a todos muy invitados para la próxima clase y para que se sigan conectando, aprendiendo y colaborando en esta comunidad educativa. Que estén muy bien y les mando un abrazo muy grande a Iliana y a todos los que están conectados. Chao, chao, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Linda tarde.